¿Qué tal amigos de YouTube? En esta entrega vamos a hablar un poquito de lo que sería la función if. Entonces, antes de empezar a hablar de nada, vamos a ver un poquito. Acá tenemos un ejemplo de todas las funciones de control, o algunas de las más comunes, que va a tener el Arduino. Arrays, for para, digamos, hacer loops, if, switch o while. Vamos a arrancar con if en este caso. Si nosotros miramos que dice esta función if para este ejemplo, primero nuevamente toda esta explicación que viene, vamos a ver que el if recién arranca acá, es solamente esta línea, es solamente este ejemplito. Así que lo que vamos a hacer es ver un poco de qué se trata este código. Todo lo anterior es para ver de qué se trata el Arduino, o sea, cómo lo configuramos el Arduino y un ejemplo específico, pero vamos a ver de qué se trata. La función if, ¿sí?, viene asociada con algún parámetro, ¿sí?, de control, los corchetes, y acá voy a hacer las operaciones. ¿Sí? Acá yo lo que estoy haciendo es las operaciones y acá tengo la condición. ¿Sí? O sea, yo le aplico una condición acá. Si esta condición se cumple, va a entrar dentro de lo que sería estas operaciones que yo estoy definiendo, que pueden ser diversas. Y una vez que termina de hacer todas estas operaciones, sale de este if, ¿sí?, y sigue con las subrutinas que siguen. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple este? Yo puedo también ponerle el else, ¿sí? Si no ocurre esta condición, hace esto. Y acá voy a poner las operaciones dos, y acá le voy a llamar operaciones 1. Y acá esto es si no se cumple el if, ¿sí? El if es literalmente si pasa tal cosa, vamos a hacer lo siguiente. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, lo que está diciendo es, en este ejemplito que yo tengo acá, la condición siempre es una condición matemática. Entonces, la condición matemática que yo estoy planteando acá es la siguiente: if, ¿sí?, analog value es mayor en realidad a lo que sería el threshold, ¿sí?, hacer lo siguiente, y te pone digital right, te pone LED pin, ¿sí? Y ahí terminó. Entonces, ¿qué te está diciendo? Analog value te lo define como una entrada analógica, ¿sí? Yo acá tengo mi placa Arduino, entonces dentro de lo que son mis entradas A0 hasta A5, las entradas analógicas, yo voy a estar leyendo analog value, que lo definí previamente. Si se fijan acá, yo digo que el analog pin es A0, ¿sí?, y leo esa entrada analógica con el analog read, leo esa entrada analógica A0, que es esta patita. Estoy leyendo esta patita cada vez que hace el loop del void. Entonces, acá voy a tener un valor entre 0 y 1024, ¿sí? Cuentas. Esto es cuentas, ¿sí? Voy a tener un valor de cuentas entre 0 y 1024. Entonces, si
yo supero lo que le llama threshold, ¿sí? Entonces, nosotros que vamos a tener medición 1. Si esto es medición en función de el valor, ¿sí? El valor analógico, por ejemplo, la medición 1 me puede llegar a dar 10, ¿sí? Que va a ser este punto. En la medición 2 me puede llegar a dar, no sé, 100. Ahora, ¿qué es el threshold? Cualquier medición que supere, por ejemplo, los 500, ¿sí? O sea, esta medición me dio por acá. Ahora, supongamos que tenemos una medición que me da, la medición 3 me da 600. Está por acá. Supera el valor de threshold, ¿sí? Entonces, como superé este valor límite, entonces se va a cumplir la condición del if, ¿sí? Porque este puntito va a estar encima de mi valor límite. De esta manera se cumple la condición del if y lo que hace es enviarme el digital write LED pin, que en este caso es el LED que tengo incorporado en el pin número 13, ¿no? El LED construido dentro del Arduino. Entonces, el digital write me envía LED pin una señal hacia arriba. Y en el else que tengo ahí, te dice que si no se cumple esta condición, ¿qué es lo que tenés que hacer? Nuevamente digital. Te pide que en vez de ser 1024 sea 0, ¿sí? Entonces te apaga el LED. Entonces, si yo supero un cierto valor, cada vez que supere este cierto valor, me va a encender el LED. Si yo estoy por debajo de ese valor, me va a apagar el LED. Eso es lo que hace este ejemplo, ¿sí? Todo lo demás y ese if lo tengo programado acá. ¿Está bien? Entonces, acá lo que te dice es si el valor analógico es lo suficientemente algo como para encender el LED, entonces hace esta condición. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si podemos armar este aparatito. Bueno, entonces ya tenemos más o menos definido cómo es el ejemplito este que nos están dando. Vamos a correrlo por un segundo. Ahora, en este ejemplo nos pide que utilicemos un potenciómetro. Esto es un multímetro estándar, tiene diferentes posiciones. En esta posición yo voy a medir lo que serían las resistencias. Usualmente una resistencia tiene este símbolo, ¿sí? Entonces yo voy a medir en diferentes posiciones el valor de la resistencia. Para este ejemplo nos propone utilizar lo que sería un potenciómetro o un preset. Este es uno muy costoso y muy preciso. Tiene una variación de este valor de esta resistencia entre esta pata y esta pata, o entre esta pata y la siguiente, ¿sí? O sea, este dispositivo lo que va a hacer es, voy a tener un dial, y este dial se va a correr entre los distintos valores de resistencia. O sea que en definitiva va a actuar como si tuviera dos resistencias entre la pata A, B y C. Entre A, B y C. Entonces yo voy a tener una R1 y una R2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros conectamos a 5 voltios y la otra pata la conectamos a tierra? Bien, acá voy a tener una señal, que es la que yo voy a meter en el A0 de mi Arduino. ¿Está bien? Entonces, a medida que yo me vaya moviendo por acá, voy a variar este valor entre un valor de 5 voltios, si R2, ¿sí? O sea, si R1 es igual a 0, R2 va a ser el valor nominal de esto. En este caso es 1 kilo ohm. O sea, yo voy a tener 1 kilo ohm, ¿sí? Entre los 5 voltios. O sea que este valor va a estar principalmente a tierra.
y la lectura en el A0 va a ser principalmente 0. Ahora, si yo estoy en la otra punta, R1 va a ser 1 kilo ohm, ¿sí? Esta pata, que es el A0, va a ser 5 voltios porque va a estar conectada casi en directo con los 5 voltios. Esta R2 va a ser igual a 0, ¿sí? Bien, entonces de esta manera lo que vamos a hacer es conectar esto a nuestro Arduino. Entonces, siguiendo el esquemita que estamos diciendo, vamos a conectar esta, que la puse adrede a negro como mi pata negativa. La del medio era nuestra pata de medición a 0 y la positiva va a ir a los 5 voltios. Entonces, si nosotros queremos medir ahora utilizando esto, lo único que tenemos que hacer es subir el código y ahí tenemos nuestra medición. Bien, no confío mucho que ande bien este, así que vamos a hacer lo mismo con este otro. La única diferencia es que este potenciómetro es menos preciso que ese. Es un potenciómetro multivuelta, este es un potenciómetro de una vuelta. En una vuelta yo llego a los dos límites y además es de 10 kilo ohm. Así que vamos a conectar 5 voltios, la pata del medio ahí y esto acá. Entonces, bien, fíjense que esta manera de mirarlo es media molesta, así que vamos a cerrar esto y vamos a mirar con el serial plotter. Entonces fíjense que si nosotros nos movemos para acá o para acá, va a cambiar el valor de la lectura. Fíjense ahí. Entonces nosotros le ponemos un valor de threshold de 400. Vamos a ponerle de, por ejemplo, 800. Además de que tiene un ruido horrible, lo cual es raro. Vamos a poner un delay de 10 segundos, 10 milisegundos en realidad. Fíjense, ahí lo tengo apagado, ahí prendió. Ahí lo tengo apagado, ahí prendió. Apagado, prende. Apagado, prende. Además estoy teniendo, si se fijan acá, estoy teniendo muchísimo ruido en la señal, ¿sí? Entonces básicamente lo que estábamos haciendo era lo que les explicaba. Nosotros vamos a poner una señal de threshold, o sea una señal límite, y cuando superemos este valor, si este valor de lectura va a ser más alto que este, nos va a dar que se enciende la luz. Fíjense, ahí se enciende la luz, ¿sí? Cuando, si se fijan acá, superé los 800, ¿sí? Entonces cuando me voy para el otro lado, se apaga. Y fíjense que en algún punto se prende y se apaga, ¿sí? Por ese ruido que estoy metiendo. Fíjense que cuando yo lo pongo en algún momento que prende el ruido, observen este detalle medio molesto y medio raro, y es que yo acá estoy metiendo un montón de ruido por algún motivo que tendré que chequear a ver dónde está ingresando el ruido en el sistema. Parece que estoy metiendo una señal modulada a través del sistema, y fíjense que acá en algún momento supero los 800 y en otro momento voy abajo. Entonces me genera ese encendido y apagado de la señal, que uno en principio no tendría por qué ocurrir, pero llamativamente ocurre. El sistema claramente funciona bien, el if funciona genial y hace lo que tiene que hacer. El Arduino no tanto.
Tendré que investigar por qué motivo se está metiendo esa señal modulada en el sistema, pero es muy interesante. Bueno, espero que se haya entendido un poco cómo funciona el if. Básicamente, acuérdense que ustedes van a tener que poner inteligentemente una condición matemática para ver que ocurre un evento. Podría ser si de repente me detectas que un LED está encendido, si la luminosidad varía, ¿no? Acá en este kit que una vez he presentado tenemos distintas opciones de sensores, y si se fijan, alguno de ellos viene con este preset, se llama, incorporado, que hace lo mismo que este, solamente que este lo hace a través de la electrónica interna de la plaquita, con lo cual cuando supera un cierto valor me cambia un estado, que es lo que estoy haciendo acá con el if. Entonces podría llegar a buscar distintas opciones, algunos de sonido, por ejemplo cuando supera un cierto umbral de sonido, o campos magnéticos. Este es el detector de llama, pero ya lo tiene incorporado, pero algunos que no tienen incorporados, como este, por ejemplo, que este es un sensor de golpes, cuando yo lo golpeo me cambia un estado, este podría usar un if. Un pulsador, ¿sí? Si me cambia un estado de un pulsador, me va a cambiar el if. El detector de sonido que les mencionaba, lo mismo, si cambia un cierto valor, voy a generar un if. Esto se usa principalmente para eso. Así que bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar y suscribirse. Iré subiendo más videos en la medida que vaya pudiendo. Muchas gracias.